Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestra invitada es Gloria Pérez, que va a compartir con nosotros una interesante charla titulada La medicina del amor para alcanzar la felicidad. Gloria es autora de los libros Gracias, esclerosis múltiple, Mi regreso a casa y Alimentación holística. Es naturópata, especialista en dietética y nutrición, cursó biología en la Universidad de Vigo y posteriormente se diplomó en ciencias económicas y empresariales en la misma universidad. Como ella misma dice, tras su andadura por el mundo de la ciencia, una enfermedad, la esclerosis múltiple, diagnosticada en el año 2004, la llevó al mundo de la espiritualidad y de la medicina natural, especializándose entonces en dietética y nutrición, naturopatía, flores de Bach, reiki, fitoterapia, meditación, saha yoga y un largo etcétera dentro de la amplia gama del mundo natural. Actualmente ejerce como coaching del amor en la provincia de Pontevedra. Recordarte también que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Continuamente estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Y ya sin más, vamos a pasar a saludar a nuestra invitada. Hola. ¿Qué tal, Gloria? Muy bien. Bienvenida. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, cariño. Bueno, pues antes de darte la palabra, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar en el chat poniendo, y esto es importante, la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación la pregunta que queráis que le formulemos a nuestra invitada y que, como sabéis, al finalizar la charla, ella dará respuesta. Y ya sin más, te damos la palabra y nos disponemos a escucharte, Gloria. Gracias. Gracias a ti, Laura. Gracias a ti, como siempre, gracias a Mindalia por esta nueva oportunidad y a todos los que estáis ahí, pues escuchándome, viéndome y acompañándome en este momento. Buenas noches a los que estáis en mi país, en España, y buenos días y buenas tardes a los que estaréis en otros países diferentes. Bueno, es la tercera vez que doy una conferencia aquí con Mindalia y, como siempre, voy a intentar compartiros lo que os quiero compartir desde mi experiencia vivida. Laura os dijo un poquito en mi currículum que llevo escrito varios libros. Mi primer libro fue Gracias, esclerosis múltiple. El segundo libro fue Mi regreso a casa y el tercer libro fue Alimentación holística. Hay un cuarto libro que es también el detonante de que esta conferencia lleve este título, que lo acabo de presentar pues hace nadita. El viernes lo presenté por primera vez en mi pueblo y se titula La medicina del amor y es un manual para aprender a amarte a ti mismo. ¿Por qué este libro y por qué todos estos libros? Bueno, voy a intentar resumirlo un poquito para que me quede más tiempo para hablar sobre todo del contenido de la medicina del amor, que es lo que os quiero transmitir hoy y os quiero hacer llegar. Pero sí quiero resumiros un poquito el por qué esto y la necesidad de difundir esto y de llevarlo a la práctica. En mi caso fue porque en el 2004 recibo el diagnóstico de una enfermedad que la medicina alopática, la medicina tradicional, dice que es una enfermedad que califica como crónica. Para ellos esto significa que es de duración de largo plazo, es más, que sería de por vida. Entonces, la medicina alopática pues te dice que no tiene cura y que no hay solución, que ellos pueden ayudarte un poquito, pero que no hay solución. Entonces, yo en su momento, sin ser muy consciente de todo lo que sí hoy soy consciente, decido no aceptar este diagnóstico y decido no creerme eso, no instaurar esa creencia en mí de que no tenía solución, y decido instaurar otra creencia, y es: sí hay solución y voy a buscarla. En ese momento de mi vida yo era una mujer muy racional, una mujer de ciencia, y desconocía la existencia de lo que yo hoy conozco como los otros cuerpos. Yo solo conocía lo que es el cuerpo físico, que es lo que mis sentidos
físicos percibían y podían entender que además era el cuerpo que te estaba enviando los síntomas, ¿no? Los malestares. Entonces, desde el conocimiento que yo tenía en ese momento, pues yo pensaba bueno, que la enfermedad estaba ahí en el cuerpo físico. Pero bueno, como dije y digo en multitud de mis conferencias, yo hice una cosa de manera inconsciente que fue pedir al universo que me enviara las herramientas necesarias y así lo hizo. Y bueno, y esto es lo que yo comparto en todos mis libros. Se puede decir que ahora mismo son 4 y que todos están relacionados. En Gracias Esclerosis Múltiple yo hablo de lo que conocía en ese momento, que era sobre todo la alimentación, porque yo ejercía también como especialista en dietética y nutrición. Y entonces la primera herramienta que yo utilicé fue la alimentación para ayudarme a los síntomas que tenía y para ayudarme a sanar mi enfermedad. Pero gracias a Dios llegaron muchas más herramientas a mi vida que yo he puesto en práctica y ya en Gracias Esclerosis Múltiple ya hablo de algunas de ellas como son en ese momento el Reiki y las flores de Bach, que ya trabajaban algo más sutil, ¿no? Trabajaban pues a nivel energético las flores de Bach y a nivel energético el Reiki también, como muchos me imagino que sabréis. También hablo de la acupuntura, que también evidentemente trabaja sobre todo esta energía vital. Y bueno, y con las flores de Bach y con toda la información que a mí me llegó del doctor Bach, ya empiezo a tomar mucha conciencia de cómo afectan y cómo nos afectan y cómo afectan a las enfermedades las emociones y los pensamientos. Entonces ahí empiezo yo también ya mi búsqueda. Mi regreso a casa, que es un libro novelado, es un libro realmente donde la protagonista cuenta un poquito cómo fue conociendo pues, diferentes disciplinas y cómo la vida le fue poniendo las herramientas para que ella misma lo fuera experimentando. Y alimentación holística es un poquito más de lo mismo, porque es alimentación para lo que ya cuando yo publiqué este libro ya era totalmente consciente que éramos, que no solo somos un cuerpo físico, sino que somos un cuerpo físico, que somos un cuerpo emocional, que somos un cuerpo mental y sobre todo y por encima de todo, que somos energía. Y gracias a Dios esto está demostrado científicamente, como digo yo, mis colegas de la ciencia ya lo están demostrando porque la física cuántica pues ya no deja lugar a dudas de que esto es totalmente cierto, ¿no? Entonces yo en alimentación holística pues digo justamente eso, somos lo que comemos, somos lo que sentimos, somos lo que pensamos y somos energía. Y somos energía que yo considero que debe de estar vibrando a una frecuencia muy elevada, a la frecuencia más elevada que existe, que es la frecuencia del amor incondicional. Bueno, yo publico alimentación holística hace año y pico, año y medio aproximadamente, y este año y medio, pues, como digo yo, el universo me tuvo haciendo que recibiera una serie de información que es la que yo comparto en La Medicina del Amor. La Medicina del Amor también es un libro novelado en el cual un ser de luz que se llama Fianda, que yo digo que es una semilla estelar, que es una semilla cósmica. ¿Y qué es una semilla cósmica para mí? ¿Y qué es una semilla cósmica para la medicina del amor? Una semilla cósmica o una semilla estelar es un ser cuya esencia procede de otros planetas y que ha decidido encarnar en el planeta Tierra para instaurar aquí una energía que la han venido instaurando y recordando miles de avatares hace miles y durante infinidad de veces, y nos han venido recordando pues el poder vivir en esa vibración y vivir desde el amor incondicional. Entonces Fianda nos trae ese recuerdo. Entonces la medicina del amor es un viaje de la mano de Fianda, de este ser de luz, en el cual en un principio lo que nos habla es de la creación del planeta Tierra, de cómo se creó el planeta Tierra, de cuál era la misión y lo que se buscaba con la creación del planeta Tierra, y nos hace un recorrido por las diferentes eras de luz o civilizaciones, por llamarlo de esta manera, que habitaron en el planeta Tierra hace millones y miles de años.
y nos hace un pequeño recorrido por Mu, nos hace un pequeño recorrido por Lemuria, nos hace un pequeño recorrido por la Atlántida. Y os digo más, Fianda recuerda vidas en las que ella encarnó en diferentes lugares del planeta Tierra y ella recordaba siempre el saber vivir desde aplicando las leyes de la luz y el saber vivir pues desde la energía más importante que hay, que es la energía del amor incondicional, y en esas eras evidentemente no existía la enfermedad. ¿Por qué no existía la enfermedad? Pues porque evidentemente no solo somos un cuerpo físico, somos, como digo yo en muchas conferencias, como estas muñequitas, las matruscas rusas, ¿no? Que son como varias muñequitas unas dentro de otras, y podemos decir que la muñequita interior del todo es el cuerpo físico. El cuerpo físico lo que hace es, con los síntomas, cuando hay una enfermedad o cuando hay un malestar, lo que está haciendo es comunicándose con nosotros y nos está enviando una información para invitarnos a que busquemos y para que hagamos un cambio en nuestra vida, que puede ser un cambio alimenticio, un cambio de manera de vivir, un cambio de la manera de afrontar las situaciones de la vida, para que ese cuerpo físico deje de tener que enviarnos esas señales que las envía a través de los síntomas. Entonces, ese cuerpo físico está rodeado de un cuerpo energético, que es el doble etérico, algunos le llaman así, otros le llaman aura, da igual el nombre que le pongamos. Gracias a Dios, esto ahora mismo pues ya hay unas máquinas, las máquinas Kirlian, que hacen la fotografía de esto, ¿no? Ya no dicen que somos 4 locos esotéricos que decimos que eso existe, sino que ya está documentado y ya está demostrado científicamente de que esto es así y es real. Y este cuerpo energético, para que el cuerpo físico esté en perfecto estado de salud y bienestar, este cuerpo energético también tiene que estar en armonía y tiene que estar vibrando a una frecuencia muy elevada. ¿Y cómo vamos a conseguir que este cuerpo energético esté vibrando a esta frecuencia? Pues lo vamos a conseguir gestionando sobre todo los otros cuerpos, que son el cuerpo emocional y el cuerpo mental. El cuerpo mental es el primero que crea un pensamiento. Ese pensamiento lo que va a hacer es que se traduce, por ejemplo, en una emoción. Y una emoción que puede ser de diferentes vibraciones. Puede ser una emoción, por ejemplo, de tristeza o puede ser una emoción de alegría. Bueno, según la emoción que genere ese pensamiento, eso va a convertir o va a generar un sentimiento. Exclusivamente hay dos sentimientos. Hay el miedo o el amor. Y en estas eras de la luz que yo os mencioné, que nos habla la medicina del amor, como fueron Mu, Lemuria, Atlántida, en determinados momentos, ¿no? Hasta que hubo la hecatombe de estas civilizaciones, pues realmente se vivía justamente con esta vibración, con la vibración del amor. ¿Qué pasa? Que después llegó un momento en que lo que se vivía siempre era desde el miedo. Entonces ahí es cuando empezaron a aparecer las enfermedades. Entonces, bueno, la medicina del amor nos habla, nos hace un recorrido, como decía antes, por diferentes disciplinas en las que infinidad de avatares nos vinieron a recordar esto. Entonces hoy, bueno, en el tiempo que tenemos aquí, voy a intentar resumiros un poquito los mensajes que nos traían. Es una información muy amplia, pero bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo a comentar. Fianda, por ejemplo, recuerda haber encarnado en Japón y recuerda haber conocido una disciplina que todos hemos oído hablar de ella, me imagino, que se conoce con el nombre de Reiki. Reiki, como digo yo considero el Reiki no como una técnica de sanación, sino como una filosofía de vida. Y para mí las enseñanzas fundamentales del Reiki como filosofía de vida pues son principios muy importantes que debemos de incorporar en nuestro día a día o que debemos de observar de si realmente los estamos llevando a la práctica o no los estamos llevando a la práctica. Estos 5 principios fundamentales son, por ejemplo, solo por hoy,
que eso es una frase con tanta sabiduría que ya nos está indicando pues casi lo más importante de la medicina del amor, y es que estemos presentes en este momento, que solo existe este momento, que el pasado pues ya ha ocurrido, que si queremos volver a él simplemente será para recordar el aprendizaje que nos ha aportado, y que el futuro totalmente incierto y que hay infinidad de posibilidades en ese futuro. Que sí es cierto que nosotros somos creadores de nuestra realidad y que nosotros podemos crear ese futuro hipotético, y que si nosotros estamos presentes en este momento y estamos muy conscientes de cómo nuestros pensamientos están generando esas emociones y esos sentimientos, podemos crear el futuro que nosotros queremos atraer a nuestra vida, generando pues estos pensamientos con estas emociones y con estos sentimientos que estén siempre en la vibración del amor incondicional y no que nos provoquen el sentimiento del miedo. Esto es lo que nos llevaría pues a enfermar o a tener un malestar, ¿no? Un malestar físico. Entonces, solo por hoy, pues nos invita la filosofía del Reiki a solo por hoy deja de lado la ira, por ejemplo. Deja de lado la ira significa que no te enfades. El sinónimo, hay muchos sinónimos de ira, ¿no? Pues no ira, no enfado. Entonces, nos enseña a que cuando ocurra cualquier circunstancia en tu vida, que hagas cargo de ella, que asumas la responsabilidad de esa circunstancia, que adquieras el aprendizaje que te trae esa circunstancia y que no te enfades. Que no te enfades ni con las circunstancias ni con las personas que están representando ese escenario. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que vives la vida pues con un enfado continuo, por ejemplo, como yo lo he hecho durante parte de mi vida, por algo he llegado a tener una enfermedad del índole que dijeron que era, pues entonces lo que haces es acabar enfermando. Y acabar enfermando, ¿por qué? Porque realmente lo que estás haciendo es dañando tu cuerpo energético y evidentemente, bueno, pues por ejemplo, el solo por hoy deja de lado la ira, está relacionado con el primer chakra. Bueno, vamos a meter aquí una palabra que yo me imagino que la mayoría de las personas que estéis oyendo esta conferencia vais a saber de qué estoy hablando, porque sois personas que ya habréis oído infinidad de ellas. Sabéis que a nivel energético decimos que esta energía vital se mueve por una rueda, chakra significa rueda que está girando, y que, bueno, que hay 7 chakras principales, por ejemplo, y que cada uno de los chakras está relacionado con una glándula endocrina, y que ese primer chakra está en la base justo de la columna vertebral y está relacionado con las suprarrenales. Las suprarrenales, fijaros que son las glándulas endocrinas que nos dan la supervivencia. Cuando yo recibo el diagnóstico de mi enfermedad, mi primer síntoma fue parálisis de piernas. Yo tenía completamente obstruidas las suprarrenales, no estaban funcionando. Por eso estaba pasando lo que estaba pasando. Y bueno, yo hoy tengo la total certeza de es porque yo estaba viviendo mi vida pues desde unas emociones que estaban haciendo que mi cuerpo energético se estuviera bloqueando. Os digo más. ¿Por qué ha nacido la medicina del amor? La medicina del amor ha nacido porque yo desde el momento en el que me diagnostican la enfermedad tomo conciencia de que hay ahí unos síntomas y empiezo a buscar cómo solucionar esos síntomas, y como bien os dije, yo empecé a buscar en lo que conocía. Yo era especialista en dietética y nutrición. Entonces empecé a cambiar mi alimentación. De esto tenéis mucha información. Yo creo que la primera conferencia que di aquí en Mindalia la titulamos Alimentación saludable y consciente para superar la enfermedad, que acaban de publicar ahora el vídeo porque hubiera algún problema para editarlo. Y ahí hablo muchísimo de alimentación, ¿no? De todos los cambios que yo hice en alimentación y de todos los cambios que yo recomiendo pues en mis libros y a las personas que se dirigen a mí. Esa fue la manera que yo empecé a amar
en este caso a mi cuerpo físico, porque era la herramienta que yo conocía. Pero a lo largo de todos estos años, como a mi vida llegaron diferentes herramientas y la más grandiosa que llegó es la meditación, no la medicación, que también llegó, porque yo estuve 5 años medicada. Pero bueno, en esta búsqueda mía llegó a mi realidad la meditación, las diferentes maneras de meditar. Entonces, de esto hablo también en la segunda conferencia que di aquí en Mindalia, que se tituló El plan divino es perfecto, que bueno, ya está, lo han visto miles de personas. Y bueno, aquí comparto un poquito cómo gracias a la meditación, esta mujer que fue muy, muy racional durante muchísimos años, empezó a desarrollar su parte más intuitiva, a permitir que se mostrara esa parte intuitiva y a creer en la voz de su alma. Y empezó a guiar su vida desde su intuición, desde lo que le decía su alma y desde lo que le decía su corazón. Entonces, en esta búsqueda, cuando yo empecé a guiarme por mi intuición y por la voz de mi alma, yo empecé a recibir una serie de mensajes. Y bueno, los mensajes eran claros. A mí se me decía, Gloria, aprende a amarte. Y bueno, cuando yo ahora hace año y pico empiezo a recibir toda la información de la medicina del amor, me llega un mensaje claro y es, ahora tu misión es aprende a amarte de manera incondicional porque el no saber amarte de manera incondicional es lo que te ha llevado a padecer esa enfermedad. Y lo vi de manera clara. Fijaros de lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando que yo en el 2004, es decir, hace 13 años, he sido diagnosticada de una enfermedad que la medicina alopática califica como una enfermedad del sistema inmunológico. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que mis propias células inmunes lo que estaban haciendo era, en vez de defenderme, me estaba atacando. Yo misma me estaba atacando. Entonces a mí me hicieron ver y me hicieron tomar conciencia de que esta es una de las muestras más grandes que hay de desamor hacia uno mismo. Evidentemente, si no me amo, ¿qué hago? Me ataco, me agredo. Entonces a mí se me invitó a aprender a amarme a mí misma. Y durante estos 13 años, yo de manera inconsciente he ido pasando experiencias para aprender esto, para aprender a amarme a mí misma. Y esto es lo que yo transmito en la medicina del amor y lo transmito sobre todo con estos principios que en principio a mi vida fueron llegando con estas filosofías, como se estaba diciendo, por ejemplo, del Reiki. Yo aprendí a no enfadarme, yo aprendí a no preocuparme. No preocuparme significa no ocuparme de las cosas antes de que ocurran. No permitir que la mente te lleve a generar futuros hipotéticos desde el miedo, desde la preocupación, sino vivir aquí y ahora y cuando las situaciones se presentan, pues entonces solucionarlas, no ocuparse antes de que ocurran y menos desde el miedo. Si estoy pensando, bueno, esto nos pasa a todos, creo, ¿no? Que sale nuestro hijo, por ejemplo, de fiesta de noche y que hay madres y padres que están esperando pendientes en la ventana, ay, ¿qué le habrá pasado? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo no vendrá? Esto es preocuparse. Y si nosotros fuéramos conscientes de lo creadores que somos, de esta gran virtud que hemos traído aquí cuando hemos decidido encarnar, que se nos ha olvidado de que somos creadores de nuestra realidad. Si fuéramos conscientes de esto, nos pararíamos mucho más a observar cómo creamos con nuestros pensamientos y haríamos esos ejercicios de introspección para observar qué estamos creando en nuestra vida. ¿Estamos creando enfermedad o estamos creando bienestar y felicidad? ¿Estamos creando miedo o estamos creando amor?
Solo hay que pararse a observar y aprender a vivir así, desde esa filosofía de vida, no preocupando, no enfadándote, siendo agradecidos por todo, hasta por lo que en un principio podamos creer que es algo muy doloroso y algo tremendo. Cuando yo decido publicar mi primer libro, que era la tesina de mi curso de naturopatía, y yo me pongo a meditar para sentir cuál era el título de este libro, a mí me llegó de manera clara. Gracias, gracias, esclerosis múltiple. En ese momento mi alma me estaba hablando y me estaba invitando a agradecerlo todo, hasta agradecer lo que a muchas personas le pueda sorprender y es darle las gracias a una enfermedad. ¿Cómo no le voy a dar las gracias a una enfermedad si ha cambiado completamente al ser que habita aquí? Ha cambiado completamente la manera de ver la vida y de vivir la vida. Entonces tengo que agradecerlo. Pues esa es una de las leyes de la medicina del amor. Agradecerlo todo, agradecer hasta aquello que pensamos que es una desgracia. Y hoy estoy completamente convencida de esto porque hoy tengo la certeza de que somos seres espirituales teniendo una experiencia en un cuerpo físico, teniendo una experiencia, en este caso, en este planeta que hemos decidido tener, en el planeta Tierra. Y que cuando nosotros decidimos encarnar para tener esta experiencia, venimos ya con el libro, venimos ya sabiendo qué aprendizajes queremos tener. Entonces vamos a observarlo y vamos a tener esta maravillosa experiencia y vamos a probar las asignaturas y no desperdiciar este regalo de vida y aprender y cumplir con la misión que hemos venido a tener. Yo hoy tengo la total certeza de que esta encarnación para mí era para aprender a amarme a mí misma. Y fijaros, hace 13 años mi sistema inmunológico me dio ese mensaje de manera muy clara. Me estaba completamente matando yo misma porque no me amaba lo más mínimo. Yo recuerdo, creo que fue mi primera conferencia en público, cuando presenté mi primer libro. Yo nunca preparo las conferencias, al igual que no he preparado lo que hoy os iba a compartir. Y recuerdo que cuando estaba hablando dije, como dijo un gran maestro hace 2000 años, ama al prójimo como a ti mismo. Yo cuando dijo el como a ti mismo debí de haber colgado clase, porque yo eso no lo sabía hacer. Cuando yo hablo de ese gran maestro, os puedo decir que yo no conocía para nada las enseñanzas de Jesús, porque ya os dije que yo era una mujer de ciencia. En ese caso, quien ya realmente estaba hablando era la voz de mi alma. Por eso os digo que toda esta sabiduría ya está en nuestro ADN, ya está en cada una de nuestras células. Y como os dije al principio de la charla, ya han venido infinidad de avatares a recordárnoslo. Lo que yo pretendo con la medicina del amor es refrescaros estas memorias. Y refrescaros el cómo vivir para aprender a amarnos a nosotros mismos, para vivir en plena felicidad y para vivir desde el bienestar y sin enfermedad. Entonces, como os iba diciendo, una de las leyes del amor son eso, no enfadarse, no preocuparse, ser agradecidos, ser bondadosos y sobre todo y por encima de todo, a mí me parece de vital importancia porque creo que lo resume casi todo, el ser honestos con nosotros mismos, el vivir una vida de manera coherente. Cuando yo me inicié en esta maravillosa disciplina que es el Reiki y me dicen que solo por hoy fuera honesta conmigo misma, yo decía, bueno, yo creo que solo soy. Porque ¿qué interpretaba yo por honestidad? Pues yo por honestidad interpretaba, pues yo qué sé, que si das 5 euros, recibes 5 euros. O sea, que cobres lo que tengas que cobrar, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando yo empiezo a profundizar en todo esto, llego a la conclusión de que no era ese el mensaje. El mensaje era tener una vida, vivir una vida coherente o ser honesto contigo mismo,
significa que lo que yo pienso, es decir, que las 4 partes del alma estén en armonía, que lo que yo pienso, que lo que yo siento, que lo que yo exprese y que lo que yo haga estén en la misma vibración. Es decir, yo no puedo pensar verde, sentir rojo, hacer amarillo y expresar azul. Si yo pienso, pues yo qué sé, que una persona no me gusta, lo que no puedo es ir a su cara y decirle, ¡ay, qué agradable eres! Eso es ser totalmente deshonesto e incoherente. Bueno, esto es un ejemplo muy típico, pero es así. Yo, por ejemplo, vivir de manera coherente es, si tú, por ejemplo, estás haciendo un trabajo que te disgusta, pues eso no es vivir de manera coherente. Eso es vivir en contra de lo que tu alma quiere y de lo que tu ser te está indicando. Entonces, vivir de manera coherente es eso, que lo que yo pienso esté de acorde con lo que yo siento, con lo que yo expreso y con lo que yo hago. Y así no habrá enfermedades y obtendremos una vida cargada de felicidad. Fianda nos lleva también por otra filosofía maravillosa que nació en Hawái y que sobre todo los principios más importantes de esta filosofía es que nos hagamos 100% responsables de cuánto ocurre en nuestra vida. Es decir, que si en mi vida está ocurriendo cualquier acontecimiento, pues por ejemplo que tengo un altercado con mi pareja o que tengo un altercado con mi hijo o que tengo un altercado con cualquier otra persona, es que yo estoy creando eso. Yo estoy creando ese escenario y esta disciplina nos invita a que observemos lo que estamos creando para obtener el aprendizaje que nos trae esto. Entonces, esto es una manera de vivir que para mí es maravillosa, porque es estar, como digo yo, en este planeta Tierra aprendiendo en cada momento, aprendiendo todos los días, desde el momento que me levanto hasta el momento que me acuesto, estoy aprendiendo. Y lo que estoy haciendo es observando qué es lo que yo atraigo a mi vida, qué situaciones atraigo a mi vida, qué personas atraigo en mi vida, y si estas situaciones pues me generan una emoción de vibración más densa, por decirlo de alguna manera, por no decir baja vibración, porque eso nuestra mente racional lo interpreta como que es un juicio hacia esa vibración y no es ningún juicio. Nada es bueno ni malo, porque si no estaríamos ya en la parte muy dual, sino que todo es perfecto desde el punto en que yo acepto que lo estoy creando y que lo estoy creando para aprender de ello. ¿Me explico? Si yo estoy viviendo una situación y me genera una emoción, pues lo único que tengo que hacer es observar qué emoción me está generando. ¿Me genera tristeza? Pues obsérvalo. ¿Por qué? Porque si te genera tristeza, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en lo que todos hemos oído hablar de esa niña interior o ese niño interior que viene siendo el inconsciente, hay unas memorias ahí sin sanar. Entonces, esto lo que nos está invitando es a sanar esas memorias, para que ocurra que la próxima vez que se nos presente una situación similar, pues no se traduzca en este tipo de emoción, sino que ya la pueda vivir pues desde la tranquilidad y desde la paz. Vamos a poner un ejemplo práctico, que creo que es la mejor manera de haceroslo llegar. Vamos a ver, en el libro, por ejemplo, de la medicina del amor, yo hablo de 13 leyes del amor, que aquí os estuve resumiendo ahora unas poquitas, pero hablo de muchas más de ellas. Y para que sea más comprensible, yo lo que hago es primero, por decirlo de alguna manera, dar la teoría, hablar de la ley, ¿no? Hablar de con qué glándula endocrina está relacionada o con qué articulación del cuerpo está relacionada. Y después Fianda nos da un regalo. Y Fianda nos pone un ejemplo vivido en el que ella experimentó esa experiencia y cómo aprendió de ella. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué ejemplo os voy a compartir ahora. Bueno, pues por ejemplo, la ley de la fidelidad, que es una de las leyes del amor. ¿Qué significa la fidelidad?
la fidelidad significa no serle fiel. Todos cuando oímos la palabra fidelidad creo que la mente nos lleva a la pareja, ¿no? Al serle fiel a la pareja. Bueno, lo más importante que hay es sernos fieles a nosotros mismos. Y no estamos muy acostumbrados a ello. Yo por lo menos no estaba nada acostumbrada a ello. Siempre me era completamente infiel. Y lo que hacía era pasar por encima de lo que yo sentía y anteponer a los demás siempre a mí. Total muestra de desamor, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando yo decido estar en presencia total en mi vida y observar lo que yo estaba trayendo a mi vida, observo que en la mayoría de las situaciones yo me era infiel, casi nunca me era fiel. Hasta que en una situación pues decidí cambiar esa manera de actuar. Y esta situación pues nos la comparte también Fianda en su libro y nos dice, nos pone este ejemplo. Que bueno, que en un momento de su vida Fianda pues tiene una amiga que acaba de tener una pérdida muy importante, le acaba de fallecer un ser querido y bueno, estaba en el dolor. Entonces Fianda la amaba muchísimo, muchísimo y deseaba acompañarla en ese momento. Entonces, bueno, entre ellas decidieron irse de viaje, hacer un viaje a un país cercano. Entonces Fianda estaba muy feliz, porque iba a tener la oportunidad de acompañar a esta amiga y consolarla en este momento de duelo. Y bueno, habían hablado, habían decidido cómo iban a hacer el viaje y ya habían elegido pues la habitación, iban a estar las dos en la habitación, iban a estar de maravilla pudiendo compartir. Bueno, ya estaba todo dispuesto, cuándo iban a viajar, con quién iban a viajar y 2 días antes del viaje, la amiga de Fianda la llama y le dice que se había notado una persona más al viaje, que era un amigo de ella y que si a Fianda le importaría pues compartir habitación también con él. Entonces, bueno, Fianda, como ya estaba muy acostumbrada a tomar las decisiones desde su corazón, a meditar y a sentir lo que su alma le indicaba, pues así lo hizo. Y su alma le indicó que, bueno, que su corazón anhelaba acompañar a esta buena amiga y entonces así lo haría. Y la respuesta de Fianda fue, pues sí, cariño, no hay ningún problema, si quieres compartimos la habitación los tres y allá vamos. Bueno, en ese momento Fianda ya toma conciencia de que este viaje tenía que estar en un estado muy contemplativo, muy de presencia, porque iba a ser un viaje que le iba a aportar muchísimos aprendizajes. Bueno, pues justo el día antes de irse, le vuelve a llamar la amiga y le dice que se había anotado una amiga más. Y que, bueno, como esta amiga solo la conocía a ella, que quería compartir la habitación con ella. Esto suponía que Fianda, su amiga le estaba pidiendo que compartiera la habitación con el chico. Entonces, bueno, cuando Fianda recibe esto, observa las emociones que está sintiendo, que es lo que yo digo, invito a las personas que quieran aplicar la medicina del amor, a observarse siempre qué emociones generan las situaciones y decide pues hacer una meditación para ver qué siente y qué decide hacer, ¿no? Antes de pasar a la acción, pues decide hacer introspección y tomar la decisión. Y en ese momento en que hace una meditación, Fianda lo que hace es observar sus pensamientos. Entonces le llega un mensaje de manera clara. Y este mensaje le decía una frase muy conocida, que es: ama al prójimo, pero recuerda, Fianda, como a ti mismo. No te olvides como a ti mismo. Entonces nació una certeza en Fianda que era que tenía que pasar a la ley, a aplicar la ley de la fidelidad hacia ella misma. Y en este caso la respuesta pues fue, pues lo siento cariño, pero vamos a tener que buscar otra manera de compartir las habitaciones porque yo no siento hacerlo de esta manera. Pues entre otras cosas porque Fianda tenía pareja y a lo mejor pues su pareja pues le iba a generar un aprendizaje que en este caso a lo mejor no le tocaba tenerlo todavía. Entonces, bueno, esto fue un pequeño resumen de lo que yo os quería compartir, de qué significa para mí la medicina del amor. La medicina del amor son una serie de leyes que nos invitan a aplicarlas en nuestro día a día para vivir desde el amor incondicional en un principio y en un primer momento hacia nosotros mismos, para que una vez que nosotros vibremos siempre
en la ley del amor incondicional y en la ley del amor sea lo que le transmitamos a todos nuestros seres queridos, entonces, pues realmente que si tú das, entregas algo al universo es lo que te viene de vuelta. Si tú te amas, vas a ser capaz de amar a los demás. Si tú no te amas, no vas a ser capaz de amar a los demás, o por lo menos no vas a ser capaz de transmitirse. Entonces, bueno, para resumiroslo así, porque estoy viendo que me quedan 45 minutos o 5 minutos de exposición, la medicina del amor, como os dije al principio de todo, es un manual para aprender a amar. Un manual para aprender a amarte en el cual esta semilla estelar hace un recorrido por las diferentes civilizaciones que han vivido en el planeta Tierra y se queda con las enseñanzas que cada una de ellas nos traía para aprender a amarnos a nosotros mismos y para vivir desde la energía más grande que hay, que es la energía del amor incondicional. La conciencia realmente crística. Traer la conciencia crística al planeta Tierra, como se han traído muchísimas veces, pero luego lo que hacemos es empezar a vibrar en el miedo y olvidarnos de que eso es algo que ya está en nuestro ADN y que simplemente tenemos que recordarlo y llevarlo a la práctica. Entonces, con esta filosofía de vida, lo que yo pretendo es invitaros a no enfermar o en el caso de que caigamos en la enfermedad o de que haya un malestar o un aviso de nuestro cuerpo físico, que simplemente prestemos atención a ello, saquemos el aprendizaje y dejemos pues de padecer esos síntomas o de tener esas enfermedades. Yo, como os dije al principio, hablo desde mi experiencia de vida, estoy completamente segura de que esto se puede hacer, de que, bueno, de que yo lo estoy llevando a la práctica y es lo que transmito a través de mis conferencias, a través de mis libros y lo que, bueno, hoy me ha dado la oportunidad de Mindalia de compartiros aquí a vosotros. Os dije que yo a lo largo de todos estos años he recibido varios mensajes del universo y los mensajes que más claros he tenido son justamente esos. Cuando a mí en varias meditaciones que yo a veces realizaba para preguntarle a mi alma qué me estaba diciendo, cómo me estaba guiando o qué debía de hacer en determinada situación, los mensajes más claros que me han quedado pues son estos que para finalizar os voy a leer. Gloria, ámate, aprende a amarte. Para mí es una asignatura que tenía pendiente, que estoy llevando a la práctica y que como llevo 13 años llevándola a la práctica, ahora he sentido mostrarosla a vosotros y darosla a conocer. Otra frase que me emocionó muchísimo fue la de Gloria, cuando aprendas a amarte a ti misma, entenderás la grandeza que realmente eres. Yo estoy hoy completamente convencida de que todos vamos a poder llegar a entender la grandeza que realmente somos, porque todos somos uno y porque todos estamos hechos de la misma energía, que es la energía de la fuente, la energía del amor incondicional. Y si nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos, vamos a ser capaces de transmitir esa energía al resto del universo. Quizá esto sea lo que dicen de la ascensión del planeta Tierra. ¿Puede ser esto? Que alcancemos la masa crítica y haya un número suficiente de personas vibrando en esta frecuencia y así conseguiremos que ascienda al planeta Tierra. No lo sé, dejo esta pregunta ahí. Otras frases que me llegaron de manera muy impactante, y creo que con estas frases también acabo con mi libro, es que cuando nuestra alma decida trascender, decida dar por finalizado este viaje, yo tengo la certeza de que llegaremos a un lugar y en este lugar nos harán dos preguntas. Una de ellas va a ser, ¿has encontrado la felicidad en tu vida? Y la otra va a ser, ¿en tu vida has proporcionado felicidad a otros? Yo os puedo decir
que he encontrado la felicidad en mi vida, evidentemente no las 24 horas del día, ni los 365 días del año, pero gracias a Dios hoy es una mayoría, y que con lo que yo hago a través de las conferencias, de mis libros, lo que pretendo es proporcionar felicidad a otros. Y bueno, nada, doy las gracias a Mindalia por esta oportunidad, porque gracias a Mindalia y a personas que hacen el trabajo que Mindalia está haciendo, pues nosotros podemos llegar a infinidad de casas y llegar a vosotros, a todos los que hoy estáis escuchando esta conferencia o que la vayáis a escuchar en días sucesivos. Y como yo soy muy puntualita, son 45, entonces te doy paso, mi amor. Muchas gracias, Gloria, por esta interesante conferencia. Antes de pasar a hacernos las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y mindaliatelevisión.com para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados, y también para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si es que así lo deseas. Y bueno, Gloria, vamos a empezar ya con la primera pregunta. Muy bien. Manuela desde Argentina pregunta, ¿cómo reconocer los mensajes del universo y no confundirlos con un pensamiento creado? Bueno, gracias Manuela por tu pregunta, cariño. Yo siempre os voy a responder desde como yo lo hago, ¿de acuerdo? Que es mi punto de vista y que, como yo digo siempre, no tiene por qué ser el del resto del universo. Pero evidentemente la pregunta va para mí, yo voy a responder desde lo que yo siento. ¿Cómo yo reconozco si es la voz de mi alma la que me invita a pasar a la acción o es mi pensamiento o mi ego? Pues es muy fácil. Fíjate qué vibración está detrás, si es miedo o es amor. Si lo que te mueve a pasar a la acción es el miedo o es el amor. Si lo que te mueve es el miedo, cariño, entonces estás actuando desde la voz de tu ego. Y si lo que te mueve es el amor, entonces es tu intuición la que te guía, es la voz de tu alma la que te está guiando. Ello es la manera más clara que tengo de reconocerlo. Luego, en la conferencia que yo di anterior aquí en Mindalia del plan divino es perfecto, ahí justamente hablo de eso, de cómo las sincronías y causalidades fueron a mí, me fueron invitando a tener una serie de experiencias que han hecho instaurar en mí una de las leyes del amor, que es la certeza. Entonces, la certeza que cuando yo tomo una decisión viene de la voz de mi alma, no viene de la voz de mi ego. Y eso es una sensación difícil de explicar en palabras porque es algo que, como digo yo, lo sientes y como digo yo, ya puede venir Dios y decirme lo contrario, que no, porque es algo que está en mi ADN, en cada una de mis células y sé que eso es así, es una certeza total de que es así. Cuando yo siento eso, es de manera clara la voz de mi alma la que me está hablando. Por ejemplo, cuando yo decidí dejar la medicación, que yo estuve 5 años medicada, yo creo que lo comparto en la conferencia esta del plan divino, es perfecto. Cuando yo decido dejar la medicación, al mes de dejar la medicación, yo tuve un despertar de la energía Kundalini. Yo no sabía qué era eso, ni qué existía eso. Empecé a tener unos síntomas en el cuerpo que era quemazón de la columna. Esta mente racional desconocía el significado de eso. Entonces, gracias a Dios, mi alma me dio a meditar. Y en una meditación, de manera clara, yo oigo una voz que me dice, no es un brote, Gloria, no es un brote. Eso hizo nacer en mí una certeza de que no era un brote y de que eso que yo estaba viviendo no tenía nada que ver con mi enfermedad. ¿De dónde venía esta información? Evidentemente de mi alma, de mi voz interior, de mi yo superior, llámale como quieras, nunca de mi ego. ¿Por qué? Porque era una certeza que nacía en mí, que ya podía venir quien fuera a decirme lo contrario, y da igual. Yo sabía que eso es así. Entonces, para mí es una certeza.
Y luego lo que te decía al principio, eso no me provocaba miedo, al contrario, me provocaba muchísima paz y no me provocaba miedo. Entonces yo lo distingo así, de esa manera. Gracias, cariño, por tu pregunta. Bien, seguimos. Carlos, desde España. Dice, ¿qué herramientas se aplica en la medicina del amor para liberarse de la culpa, el miedo y el odio a uno mismo? Qué bueno. Gracias, Carlos, cariño. Es que me acabas de tocar en mi punto fuerte. Es que mi enfermedad fue un sentimiento de culpa en mi vida. O sea, ese fue uno de los aprendizajes primeros que he obtenido, ¿no? Mi enfermedad fue un sentimiento de culpa. Como yo intenté compartiros antes, la medicina del amor, aunque haya nacido ahora, se estuvo gestando durante 13 años. Y lo que ha ocurrido es que Fianda ha experimentado desde su experiencia vivida durante 13 años todas y cada una de las leyes de la medicina del amor. Y entre otras, pues por ejemplo, la mencioné antes, la fidelidad, aprender a serte fiel a ti mismo. Y en mi sentimiento de culpa, que fue lo que provocó el diagnóstico de mi enfermedad, yo en ese momento, Carlos, me sentía muy culpable. ¿Por qué? Porque mi corazón quería, mi alma me invitaba a vivir la vida de una manera y mi mente racional me decía que debería vivir de otra manera. Entonces había ahí un conflicto muy grande entre mi mente y mi alma, y eso era vivir de manera totalmente incoherente. Entonces eso fue lo que provocó mi enfermedad, y mi sentimiento de culpa justamente lo que provocó fue que mis glándulas endocrinas, en este caso las suprarrenales, dejaran de funcionar, y eso provocó los síntomas. Entonces, ¿qué herramientas te va a aportar la medicina del amor? Pues experiencias. Experiencias donde lo vas a ver de manera clara cómo Fianda actuó en cada una de esas circunstancias. Cómo Fianda actuó cuando fue muy consciente de que ese sentimiento de culpa le estaba paralizando las piernas. Y entonces Fianda decidió empezar a cambiar la manera de vivir su vida, empezar a dejar de culparse, por ejemplo. Y empezó, bueno, la herramienta más grande que os muestra Fianda que utilizó fue pedirle al universo desde el corazón que le enviara todas las herramientas posibles. Y en la medicina del amor comparte todas estas herramientas. Os mencioné solo la fidelidad, pero en honor a esa pregunta que tú hiciste, cada una de las leyes que te va a compartir la medicina del amor están relacionadas con una articulación del cuerpo. Entonces, si tú estás infringiendo una de esas leyes, vas a tener un síntoma en una articulación del cuerpo. Por ejemplo, si tú no tienes confianza en ti mismo, pues posiblemente vas a tener síntomas en las rodillas, algún malestar en la rodilla o así. Si tú, por ejemplo, no te respetas, pues vas a tener algún malestar en las caderas. Entonces, la medicina del amor nos habla de esto, de que como el síntoma en cada parte, en cada articulación o en cada glándula endocrina se traduce en una falta de aplicación de una ley del amor. Espero haberte respondido, Carlos. Y si no, me escribes un correo, cariño, si te quedó alguna duda y yo te respondo, ¿vale? Bien, dice José Marín de México, ¿cuál es su opinión para el SIDA? Bueno, a ver, José Mari, desde México. Para cualquier enfermedad mi opinión es la misma, cariño. Yo hoy comparto que somos un alma que está experimentando en un cuerpo físico y que ha venido a tener sus aprendizajes. Entonces, si esa alma ha decidido tener su aprendizaje de la mano de una enfermedad, como yo lo he decidido, en mi caso se llamaba esclerosis múltiple, y esa alma pues a lo mejor decide que esa enfermedad se llame SIDA, bueno, pues eso quiere decir que esa enfermedad le está indicando que tiene que cambiar algo en su vida. Entonces, lo que tiene es que dialogar con ella, empezar a hablar con ella y entender esos síntomas, entender esos mensajes y empezar a hacer cambios, que pueden ser por alimentación, que pueden ser por emociones, que pueden ser por infinidad de cosas.
¿Qué entiendo yo por SIDA? Por SIDA entiendo lo mismo que por cáncer, que por esclerosis múltiple, que por cualquier otra enfermedad. Es un aviso que nos está dando nuestra alma de que tenemos que cambiar algo en nuestra vida. Y es un aprendizaje que nuestra alma decidió tener en esta encarnación. ¿En qué va a acabar eso? En que puedas llegar a sanarlo, estoy completamente convencido. Tengo amigos que tienen SIDA y están asintomáticos completamente hace muchísimos años, al igual que yo estoy asintomática de la esclerosis múltiple. Que resulta que esto te va a llevar a trascender. Bueno, pues a lo mejor es que la experiencia que había decidido tener el alma era justamente pues aprender de la enfermedad de esa manera y simplemente pues decide pasar al otro lado y haber pasado por esta experiencia. ¿Es así? Espero que... Luis, sí, sí. ¿Ibas a decir algo? No, ya está. Vale, dice Luis desde España. ¿Cómo has podido asociar la culpa a tu enfermedad? Bueno, Luis, desde España, vamos a ver. Yo esto lo comparto en alguna conferencia mía, creo que está contado este detalle, porque yo normalmente cuento experiencias vividas, y lo comparto en mi segundo libro, en mi regreso a casa. Y te lo voy a compartir porque por algo lo habrás preguntado. Cuando yo empiezo mi búsqueda, me inicio en Reiki, conozco esta disciplina y después, sí, fue el día de mi cumpleaños, el 7 de octubre, creo que fue del 2010, veo anunciar un cartel donde ofrecían un curso de Sahaya Yoga. Yo de aquella no meditaba, ¿vale? Acababa de iniciarme en Reiki, me estaba empezando a experimentar en estas disciplinas. Y bueno, decido ir a este taller de Sahaya Yoga y cuando yo entro en aquella sala, pues empieza a ocurrir en mi cuerpo pues una serie de síntomas que hasta ahora no habían ocurrido. También es cierto que yo acababa de dejar la medicación y fue cuando yo tuve el despertar de la Kundalini, ¿vale? Bueno, cuando yo entro en aquella sala, las palmas de mis manos eran como huevos fritos. Podías echar un huevo ahí y freírlo completamente porque ardían literalmente. Entonces yo ahí empiezo a tener una serie de sensaciones corporales que desconocía completamente. Esto me anima a seguir yendo a Sahaya Yoga. Y bueno, pasan unos meses y ya te digo, esto está contado en un capítulo de mi regreso a casa. Y conozco a la coordinadora nacional de Sahaya Yoga, que es una gran amiga mía, que por cierto hay un vídeo en YouTube, en mi canal de YouTube, que es Sahaya Yoga para alcanzar el bienestar, me parece, que es una conferencia que doy yo justamente con ella, con la coordinadora nacional de Sahaya Yoga. Bien, yo conozco a esta mujer porque vuelvo a Sahaya Yoga y en este caso estaba ella impartiendo el taller. Bueno, cuando yo la conocí, para mí era, porque reconocía su energía, pues total, una mujer que es todo amor y que solo comparte amor. Bien, cuando acaba el taller nos invita a hacer una meditación y en esta meditación yo tengo una experiencia sobrenatural, realmente. Bueno, para mí sobrenatural porque yo no lo había vivido nunca. Yo empiezo a meditar, empiezo a respirar de manera muy consciente. También es cierto, te voy a decir que yo ya había despertado la Kundalini, no era consciente de lo que me estaba pasando, pero ya había despertado. Entonces, en ese momento, justamente yo tengo una subida de Kundalini. Entonces, bueno, pues yo en la meditación observo cómo mi cuerpo era luz completamente. Y observo como todo mi canal izquierdo era como un volcán y como si una llama subiera toda por mi canal izquierdo y noto por el Vishuddhi izquierdo, el Vishuddhi es el quinto chakra, es donde está instaurado el sentimiento de culpa, el izquierdo es la parte emocional, puedes buscar información si quieres, y yo noto cómo sale fuego desde mi Vishuddhi izquierdo. En este momento yo empiezo a llorar, levanto los brazos, empiezo a llorar, y esta mujer viene a abrazarme y me dice, tranquila mi vida, que esto te va a pasar. Y yo le dije, ¿me va a pasar? No, ya me ha pasado. En ese momento yo sentí como había liberado mi sentimiento de culpa. Y ahí, bueno, nació una comprensión realmente de que, bueno, de que es justamente lo que os compartía antes, ¿no? Mi enfermedad era un sentimiento de culpa, pues porque en el momento del diagnóstico yo quería cambiar mi vida y no me atrevía a cambiarla porque mi mente racional me decía que yo debería seguir viviendo la vida que estaba viviendo. Y me sentía culpable por dar el paso que mi corazón me invitaba a dar, pues porque tenía un niñito de 8 añitos
lo que yo quería hacer implicaba pues dejarlo pues sin papá ocasionalmente, ¿no? Es decir, separarme, y eso generó un sentimiento de culpa. Cuando yo tengo esa experiencia energética, yo noto una liberación total y evidentemente eso después me llevó a una comprensión de que, bueno, de que somos almas que hemos venido a tener experiencias, de que el padre de mi hijo se ha prestado a hacer esa representación en mi vida y que no me tengo por qué sentir culpable para nada de vivir la vida desde mi corazón. Pues así fue como yo conocí la liberación del sentimiento de culpa. Espero que te haya servido la explicación. Gracias por tu pregunta, Cielo. María desde España. ¿Cómo se puede traducir el dolor lumbar y de sacro? ¿Cómo se puede traducir el dolor lumbar y del sacro? Mira, toda la zona lumbar y la zona del sacro están relacionadas con primer y segundo chakras, ¿vale? Primer y segundo chakras significa también cómo decides vivir las situaciones de tu vida, si desde la ira, si desde la preocupación. Obsérvate en el día a día, justamente en eso, en cuando tengas la oportunidad de tener una experiencia que te genere una emoción, obsérvala y mira desde dónde la vives. Si la vives desde el enfado, desde la ira, desde la preocupación, si eres una persona muy tendente siempre a estar muy preocupada, puede estar relacionado con eso. Todo lo relacionado también con los huesos está relacionado con toda esa zona. Glándulas suprarrenales también. Vamos a ver, te estoy dando una contestación muy genérica porque yo también tendría que ver tu caso, María, tendría que ver un poquito, yo no puedo renegar de la alimentación nunca, porque fueron mis orígenes. Entonces también tendría que preguntar si te estás amando al respeto por ahí también, si estás envenenando tu cuerpo, por decirlo de alguna manera, con alimentos que te aportan antinutrientes. Tendríamos que hacer un estudio holístico, ¿eh? Pero bueno, a mí tu pregunta me llevó a invitarte a que observes eso. ¿Cómo vives tu vida? ¿La vives desde esas emociones, desde la emoción de la preocupación, desde la emoción de la ira? No lo sé, pregúntate, cariño. Elena desde Argentina. ¿Es realmente cierto que con la alimentación se puede superar una enfermedad grave? Hay quien piensa que decir esto puede confundir a los enfermos. Bueno, cariño, Elena, gracias por tu pregunta, cielo. Yo empecé por la alimentación, ¿vale? Evidentemente porque era lo que conocía en ese momento. A mí la alimentación me ayudó muchísimo. ¿Por qué me ayudó muchísimo? Como digo yo, porque me dio un tiempo para seguir buscando en otras herramientas, ¿vale? Yo hoy estoy completamente segura de que si me llego a quedar solo con la alimentación, no hubiera sanado completamente. Hubiera a lo mejor acallado un poquito los síntomas, pero no hubiera llegado a la sanación total como hoy estoy completamente segura de que estoy sanada. ¿Por qué? Porque el origen de mi enfermedad era emocional, el sentimiento de culpa ese que hablábamos antes, ¿no? Entonces, si me llegó a quedar solo en alimentación, bueno, pues hubiera parcheado los síntomas seguramente. Es una herramienta maravillosa, pero yo invito a ir más allá. También os digo siempre, por eso en mi libro Alimentación Holística os invito a que una vez que hayáis leído el libro vosotros decidáis por dónde empezar. Si empezar por la alimentación, si empezar por los sentimientos, si empezar por los pensamientos, por la herramienta que tengáis más cercana y más factible. Pero vuelvo a decir lo mismo, somos un todo y tenemos que vernos como un todo. Entonces, bien, utiliza la alimentación, pero pasa a observar tu día a día también y cómo creas tu realidad, con qué pensamientos y con qué sentimientos lo acompañas. Espero haber respondido. Bien, dice Laura desde Perú. ¿Cómo recibes los mensajes? Laura, de infinidad de formas, cariño. Mira, los títulos de mis libros fueron a través de, el primero, gracias a esclerosis múltiple, fue una meditación con mensaje de voz claro. El segundo fue a través de un sueño. No, de un sueño, sí, de un sueño. Me despierto del sueño y oigo, me regreso a casa, me regreso a casa, me regreso a casa. ¿Cómo recibo mensajes también? Con sincronías. Mira, os voy a poner un ejemplo también. Cuando yo me pongo en contacto con Eva de Mindalia para dar esta conferencia, la llamo, al final me llama ella y le digo, mira, Eva,
me gustaría ahora compartir una conferencia titulada La medicina del amor, pues porque acabo de publicar este libro y me gustaría darlo a conocer. Y bueno, ella dijo, vale, pásanos toda la información, lo leeré y vemos a ver si hay algún hueco. Bueno, cuando yo recibo la respuesta y me llega el correo y observo, porque yo ahora, cariño, yo ahora sí observo mi vida, antes no. Antes yo iba por la vida así, sin prestar presencia, sin estar presente y sin observar. Entonces, ahora recibo los mensajes porque estoy presente. Entonces observo la hora en que había llegado ese correo. ¿Y sabes qué hora era? Las 3:33. Ese es el número de la energía crística. Y yo venía a hablaros hoy del amor incondicional, que es la energía crística. Entonces, eso para mí es una señal muy importante. Entonces, los mensajes los recibo así. Los recibo o a través de los sueños, a través de voces, a veces en la meditación, a través de sincronías de estas, a través de personas que aparecen en mi vida. En mi regreso a casa, que es mi segundo libro, hablo de personas que fueron apareciendo en mi vida. Por ejemplo, hay un capítulo que se titula Mensajes de un día espiritual, que es un chico que también apareció en mi vida el día de mi cumpleaños, porque el universo siempre, hubo años que me regalaba siempre el día de mi cumpleaños sincronías de estas, y este chico, pues era un chico que cuando yo lo conocí sabía más de mi vida de la que yo podía saber. Ese chico tenía desarrollado la clarividencia y la telepatía. Bueno, pues yo no sabía de la existencia de esas cosas. Entonces me presentaron personas y conocí personas que me lo mostraron. Entonces, bueno, pues los mensajes los fui recibiendo así. Está todo explicado en mis libros, cariños. Que si sigo diciéndote qué más mensajes fui recibiendo, mira mis conferencias también porque hay muchísimos más, ¿vale? Pero ya te digo, sobre todo eso. Y hoy, como más recibo los mensajes, es con certezas desde mi corazón. Ya he llegado a ese momento de que ya son certezas que me salen del corazón. Erika, desde Colombia, ¿cómo se vibra en el amor? En Reiki me dicen que tengo el chakra corazón bloqueado. ¿Cómo se vibra en el amor, cariño? Amando todo lo que eres, amando todo lo que es todo el mundo, amando todo el universo, sabiendo que todo es perfecto, que todo es por algo, no juzgando nada, intentando vivir tu día a día sin juicios, sin críticas, sin celos, sin emociones de vibraciones más densas y pasando a recibirlo todo desde el amor incondicional. Aceptar a todo el mundo como es, no juzgar a nadie, no criticar a nadie y bueno, y aplicando las leyes del amor, que son infinidad de ellas. Entonces, léetelas y vete poniéndolas en práctica y vete poniendo en práctica las que te sean más fáciles. Por ejemplo, a mí me es facilísimo hoy en día pues no juzgar a nadie, porque sé que todos somos perfectos, que todos somos uno y que todos en función del estado de conciencia en el que estemos, pues vibramos en una frecuencia o en otra y nada, ni una cosa es mejor ni otra es peor. Por ejemplo, a ver, yo recuerdo una vez, porque evidentemente cuando te haces una persona pública estás abierta a muchísimos comentarios, como estaréis haciendo ahora vosotros y dejaréis en el vídeo, y recuerdo en un vídeo mío que una persona dejó un comentario y ponía, esta mujer es una sinvergüenza. Si yo a lo mejor te digo esto a ti, a lo mejor te ofende, o no, no lo sé. Pero bueno, un ejemplo. A muchas de las personas que estáis oyendo esto a lo mejor os ofende, ¿no? Pero esta mujer es una sinvergüenza. Cuando yo leí eso, a mí no me ofendió en absoluto. ¿Por qué? Porque para mí es una certeza, es una realidad. Yo no tengo, así como si fui una persona con baja autoestima, muy impaciente, con sentimiento de culpa, yo vergüenza no he tenido nunca. Entonces yo me sonreí, me reí, no me ofendió para nada. Y a esa persona, pues con ese comentario vibré en el amor, no vibré en el juicio. Entonces, ¿cómo vives desde el amor? Pues intentando lidiar todas las situaciones de tu vida así, en esta frecuencia, en la frecuencia del amor y de la comprensión, y nunca desde el juicio. A mí me funciona así. Carlos, desde España, dice, ¿qué opinas de la polémica que hay ahora en España relacionada con las terapias alternativas? Bueno,
Carlos, gracias por tu pregunta, cariño. Mira, yo casi nunca pongo mi energía en ningún tipo de polémica. Otra de las cosas que yo he hecho en mi vida fue dejar de leer la prensa, dejar de ver la televisión y exclusivamente pues ver algún vídeo que yo selecciono, leer muchos libros que yo selecciono, pero bueno, evidentemente no vivo en una urna, entonces esta información me llega, ¿no? Y sé que hay esta polémica. Vale, me parece perfecto y correcto, como me parece todo. Lo único que yo digo es que todos debemos de respetarnos y pido respetar a los demás y pido que se me respete. Yo estuve atendida por la medicina alopática durante 5 años, os lo dije, estuve medicada durante 5 años y cuando yo decidí dejarlo, pues evidentemente, pues se lo comenté a mi neurólogo, le dije que quería dar ese paso, él me pidió que no lo hiciera, evidentemente desde el amor que sentía hacia mí, él sentía miedo por lo que me podía pasar y yo le pedí que me respetara. Y yo opté por, bueno, ya lo estaba haciendo desde un principio, por las terapias alternativas. Entonces, yo tengo fe ciega en las terapias alternativas porque es lo que yo he vivido, es lo que yo he experimentado y es lo que yo he tenido. Entonces, me gustaría, evidentemente, que en todos los países del mundo hubiera esa libertad de elección, de si quieres utilizar las terapias alternativas o quieres utilizar la medicina alopática. Y eso es lo que sería correcto y perfecto. Yo tengo una amiga íntima que hace poco ha pasado por un cáncer y que ella tomó la decisión de optar por la quimio. Y yo lo que hice fue amarla y acompañarla. Aunque yo a lo mejor, llegado ese momento, no lo sé, porque nunca puedes decir de esta agua no beberé, ¿no? Pero bueno, llegado ese momento yo hubiera optado por otras alternativas, como está ahora optando otra amiga mía, que también está pasando por un cáncer y no quiere ni quimio, ni radio, ni nada. Y yo lo que tengo que hacer es amar a las dos y apoyarlas a las dos. Entonces, lo que yo pediría es que en todos los países nos permitieran poder hacer eso, ¿no? Que cada uno, nosotros somos dueños de nuestra vida y de tener nuestra experiencia como queramos tenerla. Entonces, que tuviéramos esa libertad, simplemente de elegir lo que quisiéramos. Y de todo sería perfecto, ¿no? Si decides la medicina alopática es perfecto y si decides la otra también, porque la decisión es tuya. Y el cuerpo es tuyo y tú mandas y tú decides. Gracias, cariño, por la pregunta. Teresa de Uruguay. Siento el amor, pero me cuesta expresarlo. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrada a mi vida. Como no estábamos, yo me incluyo, la mayoría, porque hemos nacido en casas en las que no estábamos acostumbrados a expresar el amor. Yo te puedo decir que yo he nacido en una familia donde nunca se me ha dado un beso. Por parte de mi padre, por parte de mi madre, yo nunca he recibido un beso. Entonces, si yo no recibo un beso, pues evidentemente no soy capaz de expresarlo así. Y luego la vida te da estos regalos, ¿no? Como puede ser una enfermedad o como puede ser personas que aparecen en tu vida que te muestran otra manera de expresar el amor y por eso cambias. Yo por eso le doy gracias a mi enfermedad. Pues yo hoy soy capaz de expresar todo el amor que siento hacia todo el mundo. Te puedo decir más, cuando yo entendí lo que es el amor incondicional, al principio mi pareja no era capaz de comprenderlo. No entendía que yo pudiera amar a cualquier persona sin conocerla, como la amo realmente, como os amo a todos los que estáis ahí, porque sé que somos uno, porque yo no veo el cuerpo físico, yo veo la esencia de la persona. Entonces, ¿cómo no voy a amarla? Como amo a todas las plantas, a todos los animales, a todos los minerales, porque sé que todos somos uno. Él, evidentemente, el pobre, no lo comprendía, como yo a lo mejor no lo comprendía hace unos años. Pero bueno, observando, con el paso de los años, pues te puedo decir que en esta última presentación de mi libro La medicina del amor, aún no está el vídeo, pero un poco estará en las redes, y fue él el que me presentó. Y una de las cosas que dijo sorprendentemente, que yo quedé admirada, fue que, bueno, que yo había cambiado mucho y que él en un principio no entendía cuando yo decía el poder amar a todo el mundo por igual. No lo entendía porque él vivía desde sus creencias, pero que observando a lo largo de estos años como yo sí es cierto que amo a todo el mundo, pues que hoy lo entiende perfectamente. Entonces, bueno, pues intentando pues no vivir desde tus creencias, observando al resto del universo y si realmente quieres aprender a amar de manera incondicional, observa a esas personas que son capaces de hacerlo e intenta hacer lo mismo. Gracias, cariño, por esta pregunta, te amo.
María no dice el país, dice, ¿qué hacer cuando se te repite una y otra vez con diferentes parejas la misma situación difícil de dolor e incomprensión? ¿Cómo descubrir qué me está enseñando para que no se repita? Cariño, teníamos que ver el ejemplo práctico, pero tú lo tienes de manera clara, porque además, Jolín, ya lo estás diciendo, se te repite siempre la misma situación. Entonces, haz introspección, mira qué es lo que tú estás haciendo de manera repetida. Normalmente, mira, lo que te hacen esas parejas o lo que tú crees que te hacen esas parejas, de manera repetida es lo que te estás haciendo tú a ti misma. ¿Eh? Es lo que te estás haciendo tú a ti misma. Si esas parejas, por ejemplo, no te respetan, es porque tú no te estás respetando. Entonces pasa a respetarte tú y entonces atraerás personas a tu vida que te respeten. Si tenía que tener de manera clara la pregunta, cariño, de qué es lo que se te repite para poder ayudarte más. Pero en líneas generales es eso. Observa qué es lo que te repite, se te repite siempre. Por ejemplo, yo qué sé, si atraes a tu vida siempre parejas que yo qué sé, que te son infieles, pues posiblemente es que no te eres nada fiel, mi amor. Tú misma no te estás siendo fiel. Entonces, si tú no te eres fiel, ¿qué vas a traer a tu vida? Personas infieles. Si, por ejemplo, atraes a tu vida parejas siempre que te están criticando o que te están juzgando, uy, obsérvate porque te estás criticando y te estás juzgando siempre. Es que las parejas son el espejo más grande que hay. ¿Mm? Lo que tú juzgues en esas parejas, por ejemplo, obsérvalo, porque eso es lo que tú estás juzgando en tu niña interior. La pareja es el espejo más grandioso que hay. Entonces, obsérvate, cariño, obsérvate. Y bueno, yo te invito, si quieres, escríbeme un correo, pónmelo con más detalle y a lo mejor te puedo ayudar más. Espero que con esto te haya ayudado algo y te haya llegado algo. Gracias por la pregunta, cariño. Sara de España, ¿cómo podemos saber si tenemos un chakra bloqueado? ¿Se manifiesta físicamente? Sí, claro, con síntomas. Sí, lo estábamos hablando ahora, ¿no? Evidentemente, claro que sí. Según qué chakra tienes bloqueado, hay una glándula endocrina que no está funcionando en el estado en el que debería de estar funcionando. Cada glándula endocrina está relacionada con un órgano y el órgano te va a enviar el síntoma. Por ejemplo, el típico de la garganta, que casi todos lo tenemos ahí un poco obstruido, ¿no? Porque de pequeñitos nos han dicho, eso no se dice, entonces no se dice y nos lo guardamos. Pues, por ejemplo, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que es un mal funcionamiento de la glándula tiroides, ¿no? O en exceso o en defecto. Pues eso es o que no expresas o que expresas siempre desde la ira, desde el juicio, desde la rabia. Entonces, pues fíjate, este chakra no está funcionando bien, evidentemente la glándula afectada es la tiroides y pues se manifiesta de esta manera, cariño. Y así con todas, con todos los chakras y todos los órganos con los que están relacionados. Lo expliqué, mi primer brote fue parálisis de piernas, glándulas suprarrenales no afectadas, ¿vale? Y bueno, por la manera en la que estaba viviendo yo, de manera totalmente incoherente. Espero haberte ayudado, cariño. Gracias. Morada pregunta, recuerdo a un ex, siempre me provoca miedo y me paraliza, siento que lo amo, ¿esto puede ser real o es que tengo que sanar algo? Recuerdo, perdona, repíteme el principio que no lo oí. El recuerdo de un ex siempre le provoca miedo y le paraliza. Siente que lo ama, pero no sabe si eso es real o que tiene algo que sanar ella. Oh, mira, cariño, simplemente me viene a decirte, si te provoca miedo y te paraliza, pues no está bien. Porque una relación no te puede provocar miedo y paralizarte. Una relación lo que te tiene es que invitar al amor y a la felicidad, nunca eso. ¿Qué pasa? Que también te digo una cosa, mi vida, a lo mejor no tiene nada que ver con el ex y si vuelves a caer en otra relación te va a provocar lo mismo. Entonces, haz introspección y mira qué estás haciendo en ti que te paralice y que te provoque miedo. Que te lo muestra de espejito, pues ese es, o a lo mejor las diferentes parejas que vayan a llegar a tu vida. Observa qué estás haciendo tú en tu vida para paralizarte de esa manera. Toma 100% de responsabilidad, no creas que son los espejos que traes a tu vida y mira a ver qué estás haciendo en tu vida que te está paralizando. Mi ejemplo de parálisis de piernas, lo que estaba haciendo yo en mi vida, que no me atrevía a avanzar en mi vida. Entonces, obsérvate. Gracias, cariño, por tu pregunta.
Melba desde Colombia pregunta, ¿cómo reactivar el amor? Melba desde Colombia pregunta, ¿cómo reactivar el amor? Es que hacéis unas preguntas tan generalizadas. Bueno, pues yo te invito a rodearte de amor todo el día, ¿vale? A procurar no estar rodeada de energías densas, de personas que están siempre hablando de juicio, de miedo, de cosas negativas. No estar rodeada siempre de programas que te están hablando de eso. ¿Cómo reactivar el amor? Empezando por alimentarte de manera saludable para amar cada una de tus células, aportarle los nutrientes que ellas necesitan, empezar por amar tu cuerpo físico, respetarlo con una buena alimentación, con una vida al aire libre, luego pasa a la observación de esos pensamientos que tú estás creando y si esos pensamientos te están generando emociones de baja vibración, tristeza, celos, ira, juicio, pues cambia, observa y cámbialo. Entonces aprende a vivir pues desde la frecuencia del amor, de todo lo que te provoque amor en vez de miedo. Este es un camino. También te digo una cosa, pásalo bien en el intento. O sea, no te lo pongas que como una obligación. Intenta hacer los cambios pasándotelo bien en el intento, ¿vale? Buscando actividades pues que te gusten. Gracias, cariño, por la pregunta. Bien, Carlos desde España dice, ¿crees que una buena medicina es la vitamina D que tanto nos aporta y nos regala el sol? Hombre, claro que sí, evidentemente. Todo el contacto con los elementos naturales, con el Padre Sol, con la Madre Tierra, con el agua, con el viento, todo con la naturaleza, es la mejor medicina, claro que sí, maravilloso, me encanta el sol, me encanta. Dicen que las personas con esclerosis múltiple no se deben exponer al sol, yo en verano estoy muy morenita, evidentemente con muchos cuidados, pero una maravillosa vitamina D natural, sin necesidad de tener que suplementarnos. Claro que es maravilloso. Además, el sol es vida, es el Padre. Dios bendito. Claro que sí. Maravillosa medicina. Me parece estupenda. Gracias por tu pregunta, cariño. Olga desde Colombia, ¿qué alimentación es la recomendada para la artrosis y qué emociones pueden causarla? A ver, Olga, yo te invito a que veas el vídeo que acaban de subir en Mindalia, lo subieron hace una semana, me parece, de alimentación saludable y consciente para superar la enfermedad. Está en dos partes. La primera es la exposición mía, donde hablo de toda la alimentación alcalina, de qué alimentos debemos de desechar o utilizar con menos frecuencia en nuestra vida, cuáles son los alimentos medicamentos. Y después la última parte son preguntas en la que la mayoría de las personas preguntaban sobre todo esto que tú estás preguntando, de cómo solucionar, pues unos decían la artrosis, otros decían esta otra enfermedad, otros esta otra, y la respuesta era la misma para todos, con alimentos alcalinos, con alimentos vivos, con alimentos saludables, con alimentos lo menos procesados posibles, con dieta disociada. Bueno, le ofreceré a Mindalia otra conferencia de esta, pero de todas formas tienes infinidad de información de esa. Acuérdate de eso, sobre todo alimentos vivos. Alimentos vivos, por ejemplo, mi desayuno son los batidos verdes, donde incorporo alimentos sin cocinar, la clorofila, que las hojas verdes me aportan la clorofila, las semillas de chía, que son ácidos grasos insaturados. Es que es una pregunta muy extensa, cariño. Y sobre todo, no tomar en exceso alimentos muy procesados. Y esto para cualquier tipo de enfermedad, artrosis, artritis, la que sea, da igual la etiqueta que nos hayan puesto. Lo más importante es que nos amemos a nosotros mismos. Y si te quieres empezar a amar con una alimentación que te ame, una alimentación para amar a tus células, para aportarle vitalidad a tus células, pues sobre todo eso. Tienes infinidad de conferencias y si quieres yo te invito a que entres en mi canal. Ahí tienes conferencias hablando de alimentación consciente, de alimentación alcalina, preguntas y respuestas sobre alimentación alcalina. Y me puedes dejar los comentarios y más preguntas si quieres. Vale, cielo. Gracias por tu pregunta, corazón. Yolanda, no pone país, dice, ¿cómo hacer para ayudar a un familiar cercano de 17 años a dejar el vicio y las malas amistades? Uy, Yolanda, es que esa calificación la acabas de hacer desde tus creencias, mi vida. Debemos de respetar el libre albedrío de las personas. Cada alma ha venido aquí a tener sus experiencias. Entonces,
Evidentemente, vamos a ver, cuidado, que no te estoy diciendo que no, que si, por ejemplo, tiene una adicción o lo que sea, que no le invites a dejarlo, pero nunca desde el juicio. Yo te invito a que invites a dejarlo desde el amor incondicional, desde la comprensión, desde el decirle que vas a estar ahí siempre de manera incondicional apoyándolo. Simplemente dialogando con él si ese ser lo quiere. Si no lo quiere, respeta su libre albedrío. Por muy 17 años que tenga, ya es un ser que ya tiene una conciencia. Entonces, acércate a él ofreciéndole todo tu amor, toda tu comprensión, pero yo te digo más, no impida su aprendizaje, porque a lo mejor su aprendizaje está escondido tras eso, está escondido tras pasar por una adicción. Mi aprendizaje estaba escondido tras pasar por una enfermedad. Entonces, acompáñalo ahí, sea ahí muy amorosa, intenta pues decirle pues que vea conferencias o que vea mensajes enriquecedores, hazle llegar un libro constructivo, hazle llegar mucha información, pero no lo juzgues. Yo te invito a que no lo juzgues nunca, 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 por lo que te acabo de decir, porque esa alma ha decidido tener esa experiencia y algo tendrá que aprender de ella, ¿vale? Entonces explícaselo así, cariño, explícaselo de esta manera. Gracias por tu pregunta, corazón. Bueno, Gloria, vamos a lanzarte ya la última pregunta. Vale. Dice Carolina, estoy cansada, nunca sentí protección de mis padres, mi padre me dejó y me robó dinero, de niña tampoco tuve un amigo de verdad, siempre me traicionaron. ¿Cómo puedo curar esto? Amándote, amándote, cariño. Tú atraes a tu vida lo que tú te estás haciendo a ti misma, mi amor. Entonces empieza por amarte, empieza por respetarte, empieza por aprender a quererte, empieza por no juzgar a los demás, porque comprender que cada uno está en su estado de conciencia, que si las personas no te dan amor es porque no saben dar amor, no nos han enseñado a dar amor. Entonces, no esperes recibir de los demás, empieza a darte tú misma y no esperes a que los demás te den amor si tú no te das amor. Entonces empieza por ahí. Y para empezar a amarte, pues tú decides, vuelvo a decir lo mismo, por dónde empiezas, si por una alimentación saludable. Es que va a depender de la conciencia que tú tengas. Yo, por ejemplo, era muy consciente de que había alimentos que me estaban dañando, entonces el primer paso fue dejar esos alimentos. Yo lo primero que hice fue dejar de fumar, yo era fumadora. Fíjate, me estaba agrediendo completamente, ya no solo mi sistema inmunológico, sino que yo con agentes externos. Entonces son cambios así paulatinos. Pero te digo que no dependas de terceras personas, no esperes a que te lo den los demás, dátelo tú, empieza tú contigo misma. Y como os digo yo siempre a las personas que vienen a consulta, esto es una muy buena noticia, porque no depende de nadie de fuera, eres tú la que te vas a dar esa medicina y no necesitas a nadie para que te la dé. No esperes a un amigo que te consuele. Si tú no lo haces contigo mismo, no van a aparecer las personas. Cuando tú empieces a hacerlo contigo mismo, van a aparecer esas personas que te lo van a ofrecer a ti también. Espero haberte ayudado, cariño. Ámate mucho, ¿vale? Un beso. Bueno, pues Gloria, agradecerte tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con todos nosotros, con personas de todo el mundo. Han sido numerosos los países que han participado hoy, como Colombia, España, México, Argentina, Perú, Uruguay, Estados Unidos. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla también en tus redes sociales. Además, en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos ya unos últimos instantes para que pueda despedirse nuestra invitada de hoy. Pues nada, lo que llevo diciendo a lo largo de esta hora y media, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, no dejes para otra vida el aprender a amarte, ama al prójimo como a ti mismo, pero recuerda como a ti mismo y no dejes de ser feliz, porque si no, creo que no hemos cumplido con la misión que veníamos a hacer. La misión era esa, que seamos felices y que intentemos poner un granito de arena en que los seres que nos rodean también lo sean. Entonces, nada, os invito a que os améis y a que seáis felices. Y gracias a Mindalia por esta oportunidad. Y a ti, cariño, por estar ahí con las preguntas y con todo. Gracias. Un beso a todos. Pues muchas gracias de nuevo, Gloria. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia y mindaliatelevisión.com para informarte de próximas conferencias en directo,
también para recibir recordatorios, para hacerte voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si es que así lo deseas. Y sin más, de nuevo, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima conferencia en Mindalia en directo. Gracias. Gracias.